Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos, que el Señor continúe bendiciendo su vida en gran manera y sean bendecidos en todos sus proyectos y planes. Hoy, hermanos, como hemos venido manejando estos eslogan y todos esos tiempos, donde hemos estudiado sobre los hebreos, sobre romanos, hoy nos llevamos otra vez otro tipo de enseñanza y diferente, un ángulo diferente, pero llevándolo para poder la institución y la edificación de la iglesia. Hoy nuestro eslogan no es aprendiendo a través del libro de Romanos, sino es aprendiendo a través de la carta a Tito, o de Tito, ¿sí? O el libro de Tito, como quieran llamarlo. Hoy iniciamos esta carta de Tito con algo que nos debe de motivar a seguir adelante, algo que nos muestra la manera de cómo deberían de ser o cómo deberíamos de ser los líderes de la iglesia. Es por eso que nuestro tema el día de hoy son requisitos de los ancianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué requisitos y qué ancianos? Bueno, para empezar, la palabra anciano es aquel, no como lo está basado en que hoy lo conocemos, un adulto mayor, no. La palabra anciano proviene de precisamente, o habla la Biblia precisamente, sobre aquel que es amplio en sabiduría, ya se hace por la edad, ya se hace por el estudio, ya se hace por experiencias vividas, ya se hace por la práctica, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido el grave error sobre esta parte de ancianos, de creer que son los adultos mayores y que ellos son los ancianos de la iglesia y que ellos son los que lo saben todo. No digo que esté mal, sí, pero la palabra anciano se refiere al líder. Entonces puede que sea un pastor recién salido del seminario, recién graduado, y por tener el conocimiento en la palabra y conocimiento en la Biblia y llevarlo a la práctica, se le considera anciano, a pesar de su edad, a pesar de que tenga 22, 23 años. ¿Sí? Es un anciano porque es alguien que ha tenido el conocimiento, que ha tenido la sabiduría, que ha tenido la enseñanza y que la lleva a la práctica. ¿Sí? Entonces, hoy en día, un anciano es todo aquel, un líder, que desempeña un cargo dentro de la iglesia, no solamente el pastorado, ya que dentro de la iglesia hay muchos campos por cubrir, desde evangelismo, desde edificación, desde servicio, desde comunión. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de las 5 áreas que nos representa aquí en el país de México. ¿Sí? Pero no solamente eso, debido a que también hay mucho más cargos como alabanza, como predicación, como maestros de escuela, maestros de jóvenes, de niños, de adolescentes, femenil, adulto mayor, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar en una iglesia masiva más de 16 cargos. Entonces deberían ser 16 ancianos que todos van a ser supervisados por un solo anciano, en este caso, el pastor. ¿Sí? Entonces, cuando Pablo escribe esta carta hacia través de Tito, se lo hace saber a Tito y le dice, a ver Tito, yo te mandé a tal lugar con una firme finalidad, ¿sí? En que tú me busques quiénes van a ser los líderes de cada una de las iglesias de este lugar, ¿sí? Necesito gente comprometida con el servicio, necesito hermanos que sean leales a la palabra, necesito que tengan el conocimiento sobre el amor, la reprensión y la exaltación a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tú te debes de basar y cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es que nuestro tema es requisitos de los ancianos. ¿Sí? Y está basado en el primer capítulo de Tito, versículos 5 al 9. Pero antes de leer primer libro de Tito, o primera carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, déjeme dar una pequeña reseña sobre Tito para ir conociendo más, ¿no? Tito era un gentil que se había convertido al cristianismo. Fue uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Y podemos encontrar su historia de cómo él acompañó a Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 6 al 16.
En esa misma carta, capítulo 8, 6 al 16, ahí mismo, capítulo 17, versículo 23. También encontramos parte de él en Gálatas, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y sobre todo, segunda carta de Timoteo, capítulo 4 al 10. Entonces, Pablo lo había dejado en la iglesia de Creta para que organizara y dirigiera las iglesias de allí. Eso lo vemos en el versículo 5 que ahorita vamos a leer. En la epístola de Tito, hermanos, el apóstol habla acerca de los deberes y de la manera de actuar de los dirigentes de la iglesia. Habla también acerca de las responsabilidades del mismo Tito en sus relaciones con los varios grupos de personas en las iglesias. Lo mismo que le había pasado a Moisés. ¿Se acuerdan cuando salió de Egipto? Que no podía resolver él los problemas de todos, entonces se le dio la encomienda de que pusiera líderes para que cada uno desempeñara una función diferente para que él no se viera tan ahogado. Era lo mismo que Pablo le estaba diciendo a Tito, ¿sí? Y como sabemos, Pablo, conocedor de la ley, pues él obviamente conocía la ley que se le asignó a Moisés, por eso es que también se basa en esta ley y se lo hace saber, ¿sí? El apóstol recomienda que use su autoridad para bien del pueblo de Dios y que su manera de actuar sea tan recta que sirva de ejemplo para todos. Eso lo dice en el capítulo 2, versículo 7. También dice que la vida cristiana es posible por la bondad, el amor de Dios, el cual nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y eso es algo importante que no se nos debe de olvidar. Mediante esta pequeña introducción, hermanos, voy a invitarles a que me acompañen a leer en sus Biblias. Primera carta a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, y nos dice de esta manera, hermanos: porque esta causa te dejé en Creta, por esta causa, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Pablo, hermanos, le escribe a Tito una de las cualidades que él se debe de fijar en la iglesia de Creta. Una iglesia de Creta que ya había sido confirmada o hecha, ¿sí?, o sólida, porque ya tenía muchísimos miembros. Entonces, por tal motivo, ya era algo imposible poderlo manejar, ¿sí? Así como le mandó también una carta a Timoteo, que ya será otro tema más adelante, así se le escribe a Tito y le dice: tienes que fijarte en estas cualidades, tienes que ocupar el poder que se te ha dado para que hagas el bien, no impongas tu ley, no lo hagas a la fuerza, ¿sí? No quieras demostrar una situación que no es, porque a lo largo del tiempo se va a hacer un dictador y esa dictaduría se convertiría en una ley y eso es peligroso. Entonces por eso le dice: para que no tengas estos detalles, ni pleitos con los hermanos, ni contiendas con ellos mismos, te voy a decir qué es lo que tiene que hacer cada anciano, ¿sí?, y cómo debe de vivir. Y nos da varios requisitos, hermanos. Hoy esos requisitos siguen vigentes dentro de la iglesia. Hoy sabemos que los líderes, ¿sí?, en este caso los pastores, tienen que desempeñar este cargo. Y es algo difícil porque habemos pastores, y digo habemos porque yo me cuento, que se nos hace difícil porque nuestros inicios es en una iglesia pequeña donde hay un grupo pequeño de hermanos.
donde no puedes poner un líder específico que te ayude en una área porque son 4 o 5. Entonces ellos también dicen, bueno, pero pues yo pertenezco al consejo local y le apoyo aquí y ahora quiere que le apoye acá, se me hace un poquito pesado y difícil, ¿no? ¿Por qué no lo hace usted? Nos enseña, nos capacita y nos va mostrando, ¿no? Esto a lo largo del tiempo llega a ser fastidioso, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque te cansas. Al ver que la iglesia no avanza, buscas de diferentes maneras. Si te desesperas, te frustras, caes en esa situación. Eso provoca un desgaste físico, emocional, espiritual. Y es una espada de dos filos. O tiende a la depresión o tiende a la arrogancia y la soberbia. Si tendemos a la arrogancia, el día que mañana que la iglesia crece o que hay muchos miembros, vamos a pecar de soberbia y de arrogancia diciendo, pero por mí yo fui el que lo hice. Porque ninguno de ustedes quiso tomar la batuta, ninguno de ustedes lo quiso hacer, puso pretexto, etcétera, etcétera. Esta iglesia es lo que es por mí, y se mantiene así por mí, y se va a seguir así por mí, y de aquí nadie me va a sacar. Ese es un pecado garrafal. Entonces, esa autoridad que Dios nos dio, la estamos nosotros corrompiendo para no para un buen fin, sino para que nosotros seamos exaltados y alabados, se nos reconozca lo que hemos hecho. Y está la otra cara de la moneda, la depresión, la tristeza, la carga, la desesperación, y en estos baches son difíciles de salir. Vuelvo a repetir, lo tomo desde mi punto de vista porque yo así me pasó. No caí en la arrogancia, pero sí caí en la depresión. Se me hizo difícil. Cuando vinieron mis autoridades yo expliqué, ya no puedo con el cargo, se me hace difícil. Ya delegué, no se puede. Ya les pedí auxilio, no me respondieron. Yo renuncio al pastorado, ¿no? Entonces, una de las partes que me dijo el hermano, pues yo te acepto tu renuncia, pero al pastorado no puedes aceptarlo, ¿no? Eso es con Dios y quieres renunciar a tu renúnciale a Dios aquí en el altar. Aquí arrodíllate y dile que ya no puedes más, ¿sí? Pero te acepto que se te haga un cambio, un nuevo aire, para que puedas despejarte, ¿no? Entonces, estos detalles, hermanos, para evitar estas enfermedades dentro de la iglesia para líderes, Pablo toma esta situación y se lo escribe a Tito como debe de ser. Es por eso que el liderazgo adecuado que marca Pablo en en Tito capítulo 1 versículo 5 al 9, nos da la lista de Pablo de requisitos para los ancianos, que es similar a la que proporciona en primera de Timoteo, como ya lo habíamos dicho, 3, versículo 1 al 7. Le dice a Tito que asigne líderes en cada ciudad si quieres tener la iglesia adecuada. Debes tener un liderazgo adecuado. Nunca se ha visto, ni espero ver, una iglesia realmente viva y que hace bien su trabajo sin un liderazgo adecuado. Es por eso que hay una orden de la iglesia. Número 1. Los ministros tienen trabajo tanto especial como general. No solamente eres el líder, no solamente eres el pastor, no solamente eres el ministro. Y no solamente se hace lo que tú quieres, ¿sí? Tú tienes que ser siervo, tienes que ser humilde, tienes que servir. Y estás aquí por el liderazgo y tu primer ramo o función es enseñar a servir. Entonces deja tu saco a un lado, deja tu corbata a un lado y ponte a servir, ¿sí? Entonces es por eso que tienen un ministerio y tienen trabajo tan especial como general. Especial porque has sido elegido por Dios, Dios te ungió, Dios te escogió y Dios te tiene al frente para poder predicar. Pero también general, no recuerda que solamente ahí arriba tienes ese poder, porque también abajo puedes barrer, puedes trapear, puedes sacudir el templo, puedes irlo a pintar. Si también tienes esa parte de que vean los hermanos que no solamente eres esa figura de liderazgo o que desempeña ese rol, sino que también eres aquel que es allegado, que es abajo, que estás demostrando la función de Jesucristo, porque no solamente Jesucristo se pasaba en el púlpito predicando, sino que también bajaba, hacía obras, visitaba, curaba, sanaba. Tal vez hoy no podemos tener esas virtudes de levantar un paralítico, pero sí podemos apoyarle con una despensa, podemos apoyar con un apoyo económico, buscar la alternativa para que se sientan realizados. Número 2. El trabajo de los mejores hombres necesita ser revisado por otros. ¿Sí?
Entonces, el trabajo del pastor o del ministro tiene un consejo local que es el que lo revisa. A ver, hermano, usted dijo esto, comentó esto, tomó esta situación. Yo quisiera preguntarle de dónde se va a basar para poderlo hacer, dónde va a tener recursos y todo esto, para poder cuidar también los recursos de la iglesia. Esa es la primera instancia. La segunda instancia es el coordinador. A ver, me reportó la iglesia que querías esta situación o tú reportaste esta situación. Yo hablé con el proveedor, llegamos a este acuerdo y vamos viendo que este trabajo está bien o está mal hecho. Es por eso que los trabajos de los mejores hombres necesitan ser revisados por otros para evitar precisamente esta situación o ver qué error estás cometiendo o hacia dónde estás guiando a la iglesia o hacia dónde la estás perfilando. Y aquel que no consulta esta parte, pues obviamente tiende a llevarlo a sus propias ideas, su propio pensamiento y su propia perspectiva. Número 3. Toda iglesia debe tener un líder o supervisor. Además, a medida que una iglesia crece, se extiende e impacta a un segmento más grande del cuerpo. Su liderazgo también debe llegar a ser más amplio y la delegación de responsabilidades debe aumentar. De otra manera, con el paso del tiempo, cualquier persona que intenta hacerlo todo se desgastará. Un líder exhausto al final tendrá un colapso emocional o físico o ambos, como ya les había comentado que me había pasado. Comenzará a tener una idea exaltada de sí mismo, esa es la otra contraparte, hermanos. Se convertirá en un dictador o caerá en un deterioro moral. Ese tipo de liderazgo simplemente no funciona. Así que para evitar esta situación, orden de la iglesia. A ver, se les va a decir esta situación y tienen que hacer esta situación. Hermano, que yo no quiero desempeñar esta función porque se me hace difícil. Bueno, yo veo las cualidades que tú tienes, veo tu don, veo la necesidad como trabajas y siento que vas a poder desempeñar este cargo. No, que yo no quiero. Ok, entonces no estás fallándome a mí, ni me estás diciendo a mí que no. ¿Sí? Simplemente estás rechazando una oportunidad que Dios te está dando. ¿Sí? Entonces, la orden de la iglesia, vuelvo a repetir, los ministros tienen trabajo tanto especial como general. El trabajo de los mejores hombres necesita ser revisado por otros, y toda iglesia debe tener un líder o supervisor. Ahora viene el lado negativo del carácter de un buen hombre. ¿Cuáles son? Debe ser sin reproche, o sea, que no tenga nada que le calumnien o que digan, ay, pusieron a ese hermano y el hermano es así, o el hermano o esto, o ay, ni sabe el pastor a quién está poniendo, porque el hermano es esto, esto, esto. Entonces, ¿por qué? Precisamente porque como pastores llegamos a una comunidad o a una iglesia donde no conocemos a todos y nos va a costar tiempo conocerlos. Pero hay hermanos que en vez de apoyar o de ayudar, terminan pisoteando o echando tierra. Ay, el pastor ni sabe a quién está colocando. ¿Y cómo vas a ver? ¿Sí? Si el hermano viene llegando. ¿Sí? Ahora, si tú eres bueno para criticarlo, ¿por qué también no te criticas? ¿No? Entonces ver este detalle. ¿Por qué no me pone a mí? ¿Sí? ¿Por qué a mí no me pone? ¿Sí? Y a mí no me lo da y se lo da a aquel. Y aquel es así, así, así. Evitar estos detalles. Es por eso que los lados negativos, el liderazgo o el que vaya a desempeñar un cargo dentro de la iglesia, no solamente el pastorado, vuelvo a repetir, femenil, infantil, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, servicio, adoración, edificación, comunión, exaltación, predicación, escuela sabática, director de culto, alabanza, ministerio de la música, etcétera, 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 de ramas que tenemos dentro de la iglesia. Cada una de estas partes debe ser sin reproche. Pero me van a decir, hermano, pero es algo imposible. Eso es cierto. Pero por eso estamos en este camino. Para poder aferrarnos. ¿Sí? Es cierto, vamos a tropezar, vamos a caer, pero es cuestión de volverse a levantar. Si somos una comunidad, somos un cuerpo, nos duele todo, pero entre todos también hay que apoyarnos. ¿Sí? Como lo habíamos visto en la carta pasada o en el libro pasado de los romanos, ¿sí? La prioridad sobre el amor. Por encima de todo tiene que prevalecer el amor. ¿Sí? Entonces, un líder debe ser sin reproche. No debe buscar su propio placer. Debe controlar su temperamento. Debe ser abstinente. No debe ser codicioso. Esos son los 5 puntos negativos que no debe de haber dentro de un líder de la iglesia. Ahora, vamos con los otros 3 puntos finales
para un predicador, para el que expone la palabra, para el que enseña una escuela sabática, para el que dirige un tema, ¿sí? Entonces, convicción personal de la verdad. Debe estar convencido de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. ¿Sí? No hay otra verdad más que Jesucristo. Él así se presenta: yo soy el camino y la verdad. ¿Sí? Porque sé que la verdad puede ser absoluta. Cualquiera puede tener su verdad. Pero si vas a hablar de la verdad, tienes que hablar de Jesús, porque Él es la verdad absoluta. Él así se presenta: yo soy la verdad. ¿Sí? Entonces tiene que tener una convicción personal de la verdad, una vida íntima o un encuentro cercano con Jesucristo. Tiene que desempeñar esta misma función. ¿Sí? Ahora tiene que tener la capacidad para enseñar a otros. ¿Sí? Hermano, es que yo no entendí esta cuestión. No se preocupe, hermano, lo volvemos a enseñar, lo volvemos a capacitar. Sin enojarse, sin enfadarse, sin decirse: hermano, pero ya le expliqué 2, 3 veces, ¿cómo es que no entiende? O no, ya lo habíamos visto la semana pasada o hace 15 días. ¿Sí? ¿Por qué no poniendo atención? Es que no ponen atención. Para evitar esos detalles, tiene que tener la capacidad para enseñar a otros, sin frustrarse, sin enojarse, sin exaltarse, ¿sí? y sin agredir. Y por último, número 3, poder de persuasión y convicción. Tiene que tener el poder para convencer de lo que está hablando, que es la verdad, pero también de persuadir, que puede haber que algún hermano esté actuando mal y él se ha percatado y tiene que hablar sobre esta situación, pero sin decírselo de frente y sin atacarlo de frente para no exponerlo. ¿Sí? Entonces tiene que tener esta parte, y es un tema difícil porque en una ocasión me tocó en una visita que yo hice en una iglesia. Se me acercó el hermano y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Le digo: sí, adelante. Y me dijo: ¿quién de los hermanos le explicó mi tema? Y yo me quedé: ¿cuál tema, hermano? No entiendo. Yo es primera vez que vengo, no conozco a todos los hermanos, me invitaron. Así es que lo que usted dijo yo lo estoy viviendo, yo lo estoy pasando, y ese fue detalle, hermano. Simplemente pues yo prediqué este tema, y si usted le quedó esta parte, pues hay algo que debe de cambiar y que Dios tiene que hacer. No conozco a los hermanos, sí, para que me dijera: oh, es que el hermano me dijo: ah, hermano, ¿por qué no predicas sobre este tema? Porque hay hermanos así, así. No, no. Simplemente fue Dios el que me usó para este tema, y si usted, hermano, está cometiendo este detalle, le invito, le exhorto, sí, le hago la atenta llamada de atención para poder corregir esta situación, para poder evitar estos detalles, ¿no? Entonces, esos son los detalles que debe de tener un liderazgo. Dentro de la iglesia debemos de tener esos detalles. Es cierto, hay hermanos que son muy fuertes para hablar, pero son tan certeros y tan directos que hasta nos dice: wow, ese hermano habla, ¿sí? Y te pega y te duele, pero también te hace reflexionar. Hay hermanos que dices: wow, el hermano no tiene mucho estudio, no tiene mucho conocimiento, pero 2, 3 palabras que te dice son certeras y exactas. Entonces, estos detalles, hermanos, nos deben de motivar a seguir adelante. Hay hermanos que son muy entregados, ¿sí? Al ministerio, a la iglesia y todo esto, y desempeñan estos cargos muy funcionales, y son los que nos nutren, son los que nos llenan, son los que nos alimentan, ¿sí? Pero también hay que recordar que puede ser hermanos que se sientan deprimidos, tristes, enojados, por sentirse frustrados, por sentir la carga pesada. ¿Sí? Una de las reflexiones que nos hizo el seminario de entrenamiento ministerial a través de un curso es que nos hizo una reflexión sobre el coronel. No hay quien le escriba. Es un libro de García Márquez, donde dice que el coronel escribía cartas y escribía cartas y cartas para mientras estaban en la guerra. Y él escribía y recibía cartas y le decían: coronel, estamos perdiendo al frente, estamos perdiendo hombres, necesitamos repuestos, necesitamos apoyo. Y llegaba del otro lado igual, y el coronel se le quedaba mirando: ¿y qué va a hacer? Y el coronel escribía: me acaba de escribir la otra tropa que están ganando y que están venciendo, y con tantos hombres. Yo creo en ustedes, creo en su entrenamiento y sé que ustedes pueden. Y enviaba la carta y volvió a recibir la carta: coronel, estamos venciendo y hemos recuperado otra vez el lugar. Y él él trataba de inspirar confianza, certeza a todos sus soldados, pero jamás recibió una carta que le dijera: coronel, usted es un buen coronel, usted es un gran líder, usted busca la manera de alimentarnos y de exhortarnos, usted busca la manera de podernos siempre enseñar e instruir.
Esta misma situación vive en el pastorado, dice. El pastor tiene que desempeñar estas funciones. Hermano, ánimo, vamos a salir adelante juntos. Hermano, sí se puede. Hermano, yo le invito. Hermano, no está solo. Sí. Pero dice, pero ¿quién le escribe al pastor? ¿Quién se preocupa por el pastor? ¿Quién le marca a su pastor preguntándole, hermano pastor, ¿cómo está? Hermano, ¿necesita algo? Hermano, le invito a comer. A usted con su esposa y sus hijos. Hermano, lo espero para tal día. Hice una comidita especial para usted y quiero compartirla con usted. Sí. Estas partes también de nosotros que hemos dejado de hacer, hermanos, también van cansando el ministerio. Entonces, hay que ser estos buenos líderes, atentos, amables, amorosos, cariñosos, ¿sí? Sin mancha, para poder decir, hermano, no se sienta mal, ánimo, cuente con nosotros. Es por eso que es fiel a su esposa y tiene una sola esposa, fiel a Dios. Y esta frase viene en griego, hermanos, que es una palabra que puede significar confiable o creyente. Es un anciano líder, o sea, un supervisor. Aquel que ve ancianos líderes en el vocabulario, en su manera de expresar, de hablar y de enseñar, de instruir y de corregir. Es por eso que Pablo le da esta encomienda a Tito, para que no te ahogues, para que no te canses. Yo te escribo para que puedas empeñar y desempeñar esta función, para que no pierdas el frente. Ánimo, porque también Timoteo está pasando por esta situación. Ánimo, porque Dorcas, porque Bricia, porque Persea, todos están pasando por esta situación. Pero yo te invito a que tú continúes y que te mantengas firme, así como lo estoy haciendo yo, un gran líder, que le escribe para poder motivar a su gente, un buen pastor, que es aquel que se preocupa por la iglesia para que desempeñe ministerios y roles muy funcionales dentro de la iglesia y que sea una iglesia grande, amplia, ¿sí? Llena de júbilo, una iglesia viva y certera, una iglesia que lo vive, que lo experimenta, que lo siente, que lo hace propio, una iglesia fiel al servicio de Dios. Es por eso que hoy esta exhortación, hermanos, o este aprendizaje está aprendiendo a través del libro de Tito y los requisitos de los ancianos, cómo deben de ser y para qué deben de ser. Y esto, hermanos, hoy nos debe de motivar a seguir adelante. Hermano, yo quiero desempeñar una función, bendito sea Dios, pero no sé cómo hacerlo. Vamos a capacitarte. Y en nombre de Dios, esperemos que haga su obra en ti, su ministerio, y haga resplandecer su rostro sobre ti y verás cómo te vas a levantar. Hermano, qué bonito ministerio desempeñado. Mire, hermano, yo quisiera también pertenecer a ese ministerio. Adelante. Aquí no están las puertas cerradas. Eres bienvenido. Entra. Apóyanos. Te necesitamos. Necesitamos gente así, hermanos, comprometidos, fieles, dispuestos a servir, sin importar la hora. Así como nuestros líderes del grupo edificados en su palabra. A pesar de su trabajo y de sus horas largas de jornada, tienen tiempo para ayudarnos, tienen tiempo para instruirnos, les da tiempo para poder hacer un rol, para desempeñar temas, hermanos. Que Dios bendiga grandemente sus ministerios y les fortalezca enormemente y les conceda las peticiones de sus corazones. Así, hermanos, con amor certero, con esa alegría, con ese gozo y con esa fidelidad, tenemos que seguir adelante para poder llevar a cabo esta situación. Que el Señor continúe bendiciendo grandemente sus vidas, hermanos. Que Dios les bendiga muchísimo a todos mis hermanos. Sean bendecidos y prosperados. Y que sus más íntimos deseos y peticiones, que el Señor se los cumpla. Los bendiga, les guarde y les restaure siempre a cada uno de mis hermanos. Les envío un fuerte saludo de paz en Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Paz a vos.